Fuad Curi en la Comisión de Presupuesto. Estamos con el titular de ese grupo de trabajo, el congresista Gutiérrez, de Gana Perú, y con el congresista Julio Bagó, de Fuerza Popular, para hablar de este tema. Yo a inicio diré una opinión. En realidad, la Contraloría General de la República lo que cuida es que los recursos, los dineros públicos vayan según la formalidad de ley a las entidades que tienen que ir, y que la forma de gastar esos dineros sea la correcta, ¿correcto? O sea, digamos, si el señor Fuad Curi ha dicho que eso a nivel de línea ha sido así, no deberíamos por qué pensar que está mintiendo. Sin embargo, aquí lo que se cuestiona es el motivo de ese incremento y para qué se destina esos fondos. Entonces, ese detalle, creo que a ese detalle quizás no va a llegar la Contraloría, o de repente no está en capacidad de llegar con tanto detalle. Pero bueno, estamos acá con estos señores congresistas para justamente que nos comenten su posición luego de la presentación del Contralor. ¿Cómo le va a los dos? Un gusto, buenas noches. Mario, buenas noches. Hoy con muy grato estar acá contigo y con toda la opinión. Por supuesto. A ver, ¿qué le pareció la participación del Contralor? Él ha salido básicamente diciendo que no hay nada irregular en este incremento presupuestal. Aparentemente, yo no sé si ha hablado del uso y el destino de los dineros, pero ha puesto paños fríos. Bueno, no solamente el Contralor está hablando en ese sentido, sino todos los funcionarios de este gobierno están hablando en el mismo sentido. Pero Fuad Curi no es de este gobierno, ¿no? Viene del gobierno pasado. Viene del otro gobierno, es cierto. Pero los funcionarios de este gobierno también hablan en el mismo sentido, que no hay tal reglaje, que todo está normal. Pero sin embargo, tú has dicho algo muy cierto. ¿Para qué está el Contralor de la República? Está para controlar que los dineros del Estado sean bien usados y no haya actos de corrupción. Así es. Ahora, acá nos está diciendo que el aumento del presupuesto en 700% aproximadamente, que se ha usado ya cerca del 41% en gastos de bienes y servicios que son para pagar planillas, no se habían pagado a estas personas. Okay. Eso no se está diciendo. Lo que está diciendo el Contralor es, bueno, sí, efectivamente todo está correcto, se ha pagado a estas personas, pero el fondo del asunto, ¿para qué se ha aumentado el presupuesto? Primer punto. Segundo, ¿para qué se le está pagando a estas personas naturales? ¿Están haciendo relajes o no están haciendo relajes? Hemos visto en un medio de comunicación el último fin de semana que prácticamente había habido un relaje al señor Rospigliosi y a otro periodista. Sin embargo, han salido con otro tipo de versión, que son chequeos a ciertos colombianos, que son usureros. O sea, nos contaron... Y que viajaron Claro, nos contaron toda una fantasía que realmente para mí es un cuento, ¿no? O sea, es poco probable creerlo. Entonces, esto me lleva a mí que el relaje, tal como lo denunció el ex ministro Fernando Rospigliosi, existe. Es más, yo voy a demostrar con unos documentos que, por ejemplo, en mi caso particular, como congresista de la bancada fujimorista, ya hay personas que han pedido, por ejemplo, mi registro migratorio. Y yo me pregunto... ¿Está usted igual que Víctor Andrés García Belaúnde, que ha dicho que han mandado a chequear a dónde viajó con su familia y todo? El registro migratorio del último año. ¿Por qué pueden pedir mi registro migratorio del último año a pesar que soy un hombre público? ¿Quién lo ha solicitado? ¿Usted no sabe? Ya me están mandando la información por escrito. Pero a usted le mandó, porque ayer Vitocho me decía, que le pidió al ministro de Interior que le mande el reporte y hasta ahorita no le contesta. Le dijo, dice que le contestó, hable usted con el coordinador parlamentario del Ministerio de Interior. Yo espero que me envíen la información. Se ha sentido vejado el congresista García Belaúnde. Que me envíen la información, porque yo ya tengo, o sea, ya hay personas que saben mi registro migratorio y yo estoy, ¿cómo puede saber? Entonces quiero saber qué personas exactamente están pidiendo mi registro migratorio. Y así también están pidiendo muchas a la SUNAT, movimiento de mis empresas. O sea, voy a pedir toda esta información porque supuestamente si alguien pide todo este movimiento es por algo, ¿no? Yo no tengo nada... ¿Quieren saber dónde viaja, qué hace, qué gasta? No tengo ningún problema en ese sentido. Porque el pueblo peruano me conoce y mis operaciones siempre han sido transparentes y públicas. Incluso salgo en la televisión. Sé que no tengo nada que ocultar, pero de todas maneras me hace pensar que este reglaje sí coincide, porque nadie puede estar pidiendo este tipo de documentación de un congresista de la República. ¿Cuál es el motivo que piden? Y estas personas, espero que me envíen los nombres, sacarlas a la opinión pública y decir, ¿cuál es el motivo que ustedes están pidiendo por mi registro migratorio? ¿Cuál es el motivo que ustedes están pidiendo información de mis empresas? Tienen que explicarlo. ¿Quieren saber dónde vacaciona usted, pues, congresista Gabón? Congresista Gutiérrez, ¿cómo está? Cuente, a ver, ¿qué le parece? Me imagino que le va a parecer muy bien lo que ha hecho Contralor. A ver, hay un tema que trasciende más allá de lo político. Es que las medias verdades hacen mucho daño. A diferencia del pasado, la DINI, que ha sido desmantelada prácticamente, desarticulada, hoy cuenta con un presupuesto que ha sido la exigencia de los señores parlamentarios. No voy a citar a todos, pero generalmente a la oposición. Porque todos, excepto todos, sin excepción, nos hemos dado cuenta que los servicios de inteligencia hace mucho tiempo no están cumpliendo su labor de ser entes
que puedan tamizar la información y puedan ser y coadyuvar en la lucha contra la criminalidad y aparte internarnos en la zona del Braven para poder desarrollar ese concepto. A diferencia del pasado, Mario, en este gobierno nosotros asignamos un presupuesto que debe ser fiscalizado por los congresistas, auditados por Contraloría y hacer el seguimiento más minucioso posible respecto al gasto, al sol que se gasta de todo el peruano. Esta DINI no tiene como presupuesto fuentes del narcotráfico, no tiene como presupuesto tampoco la corrupción. De tal manera que hoy Contraloría tiene toda la libertad de poder auditar todas las cuentas de la DINI. Y nosotros los congresistas tenemos la facultad para poder indagar el mínimo detalle de cómo se está gastando. Debemos descartar absolutamente que un gobierno democrático no puede estar en temas de reglaje. Eso es nuestra condicionante primigenia porque somos amantes de la democracia. Creo nosotros debemos fortalecer la democracia haciendo que la población se sienta tranquila, que tiene un servicio de inteligencia que cumple su labor no de manera independiente. Ese es otro detalle. El servicio de inteligencia hace su trabajo en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Porque es solo el Poder Judicial puede levantar el secreto de las comunicaciones, los secretos bancarios, todos los secretos para poder investigar. Y por eso es que dudo en absoluto que alguna persona de manera exprofesa esté investigando a políticos, a empresarios. No vamos a volver a las torturas, pero ¿por qué duda, eso es imposible. O sea, digamos, típicamente estas operaciones de reglaje y seguimiento son abiertamente ilegales, pues hay que decir cómo son las cosas, digamos. Es legal en Estados Unidos como lo es en el Perú. Obviamente, son ocultas. El asunto es que una debida representación nacional como la que está en el Congreso de la República debería tener la suficiente capacidad de control y seguimiento para traer al señor director de la DINI y decirle, oiga usted, sesión secreta, cuéntenos en qué está dedicando su tiempo, en qué está dedicando sus recursos, qué tipo de seguimiento, digamos. El problema es ese, porque finalmente habrá una serie de operaciones cubiertas que nadie se entera. Mario, es normal que así sea en una labor de inteligencia. El asunto es evitar cometer delitos, ¿no? En la Comisión de Inteligencia, que es además una comisión especialísima, porque los miembros juran hasta el último año, o sea, no es una comisión que se va renovando de manera permanente, están representadas todas las bancadas. Y todas las bancadas tienen la facilidad y la facultad de inmediatamente solicitar cualquier informe. Es más, pueden participar directamente en el centro de operaciones donde la DINI tiene pues todo lo que se llama el aparato de inteligencia y contrainteligencia. Pero varios de ellos están dudando, pues, congresistas, justamente. Varios de ellos, la congresista Lourdes Alcorta, por ejemplo, ha dicho, yo creo, lo que estoy diciendo, es importantísimo reforzar la labor de inteligencia, es importantísimo entregar más recursos, es importantísimo empoderar esa labor tan venida menos. Pero también tengo sospecha de que efectivamente se puede estar dando coincidimos en lo primero, coincidimos en que era necesario repotenciar la DINI. Es que es necesario, es un ente auxiliar, si se quiere, el primigenio, para poder nosotros derrotar la criminalidad que se ha empoderado en toda la costa norte y sur del país y en las principales ciudades, independientemente de la subversión o los remanentes que todavía quedan ahí de sendero en el Braven. Independientemente de eso, estamos trabajando en ese sector. Entonces el problema no es el presupuesto, el problema no es sino descartar de manera absoluta, contundente, que aquí no hay seguimientos ni a políticos, ni a empresarios, ni a periodistas. Eso nos avergonzaría de ser gobierno, de verdad le digo, nos avergonzaría. ¿Pero usted está 100% seguro que eso no se da, congresista? 100% seguro. ¿Y qué pasa si descubre que eso se produce? Igual que el presidente del Consejo de Ministros renunciaría a la bancada oficialista. Pediría perdón primero al pueblo, porque sería traicionar nuestra promesa. Yo le pongo la mano al fuego por el presidente de la República. Y le digo con toda sinceridad, eso es lo peor que podríamos tolerar. No podríamos tolerar a un periodista torturado en los sótanos de la DINI. No podríamos tolerar que los fondos de ese recurso de la DINI vengan del narcotráfico o vengan de la corrupción. No podríamos hacerlo, porque nuestra campaña justamente y la consecuencia lógica de nuestro gobierno tiene que ser totalmente distinto. Eso es cuando uno ejerce la verdadera democracia dentro de los conceptos y los cánones y los parámetros que en la teoría de la ciencia política se definen, ¿no? A mí me ha gustado cuando habla con José Gutiérrez y habla de la teoría y habla que dirige a la población explicando el tema. En primer lugar dice, me avergüenzo, si eso sería de esa manera. ¿Y no se avergüenza de blindar hoy día el caso de Alejandro Toledo? Es la gran pregunta. ¿Acaso su presidente no ha dicho en su campaña, en la campaña presidencial, que iba a luchar contra cualquier tipo de acto de corrupción o indicio de corrupción? Eso es falso. Te he dejado la ahí no se avergüenza, por ejemplo, y hoy día lo han vuelto a blindar, no lo han podido blindar en la última
en la última votación. Sin embargo, dice, no vamos a regresar al pasado con la cuestión de la DINI, pero él habla de un tema de corrupción, del tema de narcotráfico, pero ¿por qué no habla hoy día que también ha sido cambiado el sistema de la DINI? Hoy día está adscrita a la PCM, y el director ejecutivo de la DINI, o sea, las dos personas más importantes de la DINI, hoy ya son asesor número 1 del presidente Ollantumala, o sea, trabajan directamente para el presidente Ollantumala, y si falta el uno, el director ejecutivo también es asesor directamente. Eso no dice. O sea, ¿cómo no va a saber hoy día el presidente Ollantumala de todo lo que está pasando hoy día con la DINI? Salvo que lo estén engañando, ¿no? Salvo que lo estén engañando. Mario. Si son sus asesores directos, según lo que está hoy día claramente trabajado el tema. O sea, se han cambiado todo el sistema de la DINI. O sea, hoy día son asesor 1 y asesor 2. El asesor 2, falta el 1, se convierte en asesor 1 el número 2. O sea, hoy día el presidente Ollantumala tiene que estar totalmente informado de todo lo que está pasando. Es más, debería estar informado del último informe que sacaron en el último programa periodístico acerca de esta intervención. Debería estar informado. O sea, me sorprende cuando diga no está informado. Oiga, ¿acaso ellos no han cambiado la ley? ¿No han cambiado el sistema de la DINI? No han cambiado. Entonces debe estar totalmente... No es falso. Están ahí están los documentos. Mira, sobre hechos falsos no podemos hacer. Mira, la DINI no lo hemos creado nosotros, ¿ok? Estaba en un proceso de reformulación y reestructuración desde gobiernos anteriores. Entiendo que el expresidente Toledo ha puesto la cuota que le correspondía, el presidente García igual, en esa consecuencia lógica, nosotros lo que tenemos hoy día, la obligación como buen peruano, es de fortalecerla. Y sería bueno que mi amigo Julito, un excelente parlamentario, asuma pues como cierto lo que dice la Constitución y también sea un poco más tal vez versado sobre la materia. Mire Mario, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú. Por lo tanto, el mínimo detalle de todo el comportamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, él debe tenerlo. Si no lo tiene en el momento, hay los momentos para hacer los informes. Y probablemente este tema de la publicación que salió en un medio importante de comunicación, es lo primero que a nosotros nos llama la atención. No vaya a pensarse que, no, pues, este es un tema más. No, a nosotros nos preocupa más tal vez que la oposición, para demostrarles que justamente... Así como el tema Toledo. Pero bueno, vamos a hablar de eso. A nosotros nos interesa más que el pueblo sepa que nosotros no vamos a caer en ese tipo de actuaciones que se utilice a la DINI para fines subalternos. Eso no. La DINI para el servicio del Perú, para su protección interna y para su protección externa. Entonces, pasemos sobre ese, antes de pasar al tema de Toledo, bajo esa misma lógica, deberían ustedes también ser los primeros en, digamos, aceptar o promover que el ministro del Interior, el señor Pedraza, vaya al Pleno del Congreso de la República a rendir cuentas sobre esto y no solamente a la Comisión de Inteligencia, porque de por medio está justamente la credibilidad de su gobierno. Ahí estamos en el Parlamento. El Parlamento, la primera instancia y la de especialidad son las comisiones, donde están todas las bancadas, ¿ok? Pero naturalmente, si el espacio es mucho más grande para una discusión profunda, y hay que involucrar a todos los parlamentarios, yo pediría al presidente Isla que le invite al señor ministro con la agenda específica y se pueden hacer todas las preguntas. Sí, pero se lo digo porque ayer el señor Pedraza dijo, yo voy a ir si me interpelan. Pero yo decía, no, pero puede ir cuando lo inviten. Pero no espere que le interpele, ministro. Vaya usted al Pleno y rinda cuenta. Pero, yo creo que lo pasa, ¿no? Yo respeto esa garantía constitucional de las minorías y esa prerrogativa de las interpelaciones. Yo lo respeto, yo la respeto bajo todo punto de vista, y está bien que bajo ese concepto asista un ministro y que se absuelvan todas las consultas del caso y todos los cuestionamientos de orden político, ciertamente muchas de ellas sesgadas, pero que se esclarezca en ese espacio. Distinto es decir, obstaculizar, obstruir un tema, y eso sería restringir. Si vivimos un Estado de Derecho, lo mínimo que debemos hacer es que nuestros parlamentarios se sientan cómodos en la minoría como en la mayoría. Es, si las cosas están así de graves y de preocupantes, digamos, por la opinión pública, ¿no? O la clase política, no necesariamente porque sean verdad, ¿no serían ustedes los primeros en decirle, oiga, ministro, venga usted al Pleno para rendir cuentas? Mire, Mario, por la interpelación el ministro está obligado a ir. No, pues, justamente para evitar la interpelación. No, pero mira, él está obligado a ir por la interpelación, pero por la invitación que le hace la comisión, él no está obligado a ir. No está obligado a ir a las comisiones. Sin embargo, exprofesamente ha manifestado su interés de estar en las comisiones, donde están ya toda la bancada. Y usted acaba de decir hace un momentito que le parecería bien que Isla lo invite al ministro que vaya. Si eso es insuficiente para los señores parlamentarios, puede ser suficiente para mi representante, para mi vocero, para
para el que está en representación de mi bancada, suficiente para él, pero para mí no. Puede haber cuestionamientos y tengo el legítimo interés de poder solicitar su presencia. Y entonces la interpelación hay una moción es totalmente que se está presentando hoy día para interpelar al ministro Pedraza, y justamente en otras declaraciones que he escuchado al congresista es: vamos a pedir que vaya de una vez voluntariamente. Claro, esa es la jugada de siempre. Cada vez que hay una interpelación ya prácticamente colocada en la mesa directiva, es que quieren decir: vamos a invitar al ministro para que venga sin necesidad de una interpelación. Si la interpelación está dada, no vamos a jugar de esa manera. En la mañana ya yo el lo pueblo anuncié. operador no se cree ese cuento. No, yo anuncié hoy en la mañana, ¿ok? Porque no había ninguna interpelación. Hasta horas de la mañana, del mediodía, no había ninguna interpelación. Si lo han presentado, qué bueno. Es un legítimo derecho y hay que aceptarlo como tal. Bueno, perfecto. Ojalá que vaya y vaya lo antes posible, porque ya para que la cosa esté de nueva. Pero vayamos al tema de Toledo. Es un tema de democracia, Mario. Y mire, independientemente de los temas, lo que se ha puesto en la agenda, y es un tema que nosotros sí lo vamos a rechazar desde todo punto de vista, desde el gobierno, es que vivimos una campaña orquestada desde varias posiciones políticas y los actores naturalmente nos empiezan a atribuir una serie de cosas. Una mentira que se cae así de solita es que nosotros hayamos también, así como a la DINI le hemos dado más presupuesto, dice que a TV Perú le hemos dado más presupuesto para que sea el instrumento de campaña. Falso. Ese expediente de gasto, de inversión que está programado, se empezó a tramitar desde el 2004. El proceso de maduración de ese Sistema Nacional de Inversión Pública demoró 2004, 2005, 2010, 2011, que estuvo listo. Y nosotros no hemos hecho otra cosa más que ser la consecuencia lógica de la TV Perú ha sido implementación. reequipado desde el gobierno pasado. Sí, pero... O sea, hayan habido obras de reequipamiento visible. Interesante. Y también, por eso, le explico, Mario, nosotros lo que hemos hecho es darle continuidad a todo el sistema de inversión multianual. Felizmente en el Perú ya no hacemos las inversiones de manera anual, de que este año qué vamos a hacer y el próximo año no sabemos qué vamos a hacer. No, hoy hablamos de un presupuesto multianual. Nosotros seguimos la secuencia lógica de la inversión pública, entidad por entidad, y vemos que todo es coherente. Entonces, es una mentira, pues, si dicen que nosotros hemos entregado un presupuesto porque hemos querido... Señor, si esa es la consecuencia lógica de lo que ha venido... Pero sería distinto que nosotros en nuestro gobierno hayamos introducido... Pero la pregunta es... ¿Por qué lo blindan a Toledo? Mira, no es blindaje. Blindaje sería si el señor Toledo estuviera sujeto al antejuicio, que ya no lo está, y por lo tanto, para pasar al Ministerio y al Poder Judicial, tendría que pronunciarse el Congreso y el Congreso no le da la gana de darse pase. Eso se llama blindaje. Nosotros no. Mi bancada, nuestra bancada de Gana Perú, está investigando la posición respecto al señor Toledo y respecto a toda la vinculación respecto a su suegra. ¿Ok? Nosotros sabemos perfectamente que este es un tema político, no es un tema técnico. Y por lo tanto, hemos hecho una revisión concienzuda de todas las investigaciones que se han dado en el Parlamento. ¿Usted cree que ninguna de ellas, señor Mario, ninguna de ellas... ¿Usted cree que si fuera un tema político se hubiera bloqueado una cuenta de 6.5 millones de dólares en Costa Rica? Ahí va la diferencia. Hay que fortalecer, Mario, nuestras instituciones tutelares. El Ministerio Público es el titular de la acción penal, constitucionalmente hablando. El Poder Judicial es el único órgano jurisdiccional que puede dictar sentencia. El Congreso de la República no cumple ninguna de las dos funciones. Cuando el funcionario está en ejercicio o el vínculo de su actuación como funcionario puede llevarnos a una investigación, con todo gusto, más si tiene antejuicio, con toda razón y con todo derecho. Tenemos que ejercer ese tema del control político y la representación. Entonces, frente a ese escenario, sí, el Congreso debe participar y no debe blindar a nadie, debe despojarse de toda coraza y decir que el Ministerio Público investiga el mayor detalle. O sea, que el tema de Toledo es porque ya lo está investigando el Ministerio Público. Esa es la razón. Y además, ¿sabes qué? Hemos minimizado la actuación del Ministerio Público, Mario. Va a empezar la opinión pública tiene que saber, mire usted, la población sabe perfectamente que el Ministerio Público no es de ahora. Hace muchos años da muy buenos resultados en su investigación. La repatriación de todo el dinero que hubo de la gestión Sanzá, ¿lo hizo el Congreso? Perfecto. ¿Lo hizo el Parlamento? No, lo hizo el Ministerio Público. Perfecto, para que cierre... Sí, repiso porque tiene que ser el convenio que tiene el Ministerio Público del Perú con el Ministerio Público de Costa Rica ha hecho posible que haya temas que hoy día están en la agenda nacional. El tema de la inmovilización de cuentas, que no es de Coteva, resulta que era de otro, que ni siquiera había hablado el señor Julio ni ningún otro parlamentario. Pero eso empeora la cosa. A ver, pero es mejor, ¿no? En primer lugar, él habla de consecuencia lógica de este gobierno. No tiene consecuencia lógica lo que él dice. Y le voy a dar dos ejemplos. Hospital del Niño, que lo inauguró presidente Alan García. No sé, hasta el día de hoy se ha abierto.
¿Por qué no siguen la consecuencia lógica? El PET scan, que es una máquina que es para el cáncer, para que te chequee el cáncer. Te dejo hablar. La consecuencia lógica que debería estar hace más de 3 años, 2 años de este gobierno, no lo pueden abrir hasta el día de hoy. No pueden. No tienen la capacidad de gestión para terminar una obra. O sea, no hay consecuencia lógica de lo que él está diciendo. Y así le podrían nombrar una serie de consecuencias lógicas de proyectos y de una serie de cosas dejadas por otro gobierno, que este gobierno simplemente no está haciendo absolutamente nada. Con respecto al caso del blindaje. ¿Es nada que no hay blindaje? Yo quisiera preguntar acá a la población si hay blindaje o no hay blindaje. Si a todas luces, este ya no es un escándalo acá en el Perú, este ya es un escándalo internacional. Mire, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a través de María Alfaro, que es una congresista, ya está presentando una moción para traer a Alejandro Toledo a Costa Rica para que sea investigado. Imagínense, si Costa Rica está haciendo eso... Porque hay un vicepresidente involucrado, ojo también. Ojo, el vicepresidente de la nación de Costa Rica no solamente es vicepresidente hoy día de Costa Rica, sino ha sido gerente general del Scotiabank, donde se han movido todo este tipo de cuentas. ¿Cómo no vamos a decir que no hay, suficientes indicios de acto de corrupción, cuando el mismo día que ha ido Toledo, 2 días antes de la creación de Ecotea, ha estado en Costa Rica junto con el señor Avi Danón? Efectivamente, él dice, yo no sé nada de las cuentas de mi suegra, pero ¿sabe quién sabe más? Su ex seguridad. ¿Por qué? Porque el día también que se compró la casa de Casorinas, que estuvo 2 o 3 días antes, estuvo la señora Eva Ferro en Costa Rica, también estuvo el mismo Avi Danón. Inclusive él llegó en el mismo avión. Él ingresa por migraciones, la señora Eva 10:04, y él ingresa 10:05 de la noche. O sea, ingresaron juntos. O sea, ¿cómo no va a haber acto de corrupción? ¿Cómo no vamos a decir lo que ha habido hoy día en el Parlamento de la República, de parte del oficialismo, de parte de Perú Posible, de parte de Acción Popular y Frente Amplio, el blindaje que le están haciendo a Alejandro Toledo? Yo no sé con qué cara una persona puede defender lo indefendible, cuando los actos de corrupción se ven a todas luces, que acá, seriamente, creo que el fondo es lavado de activos. Es clarísimo. O sea, si ya Costa Rica está inmovilizando cuentas, si ya Costa Rica está investigando, ¿por qué el Parlamento no puede investigar? Vamos a hablar del Parlamento. Dice, el Parlamento no debe investigar solamente el Ministerio Público. Totalmente falso. ¿Qué dice el reglamento Congreso? Que podemos investigar. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado? Si es de interés público, podemos investigar. ¿Hay una comisión de fiscalización en el Parlamento o no la hay? Sí, ¿para qué se creó la comisión de fiscalización? Hay para algunas cosas nomás. Para algunas cosas. Sin embargo, ¿por qué no habla así por la creación de la media comisión de Alan García? Ahí no dice nada. ¿Por qué no salieron a defenderlo? Bueno, Alan García en ese momento, que no debería haber habido investigación a Alan García. Ahí no dice nada. Yo les agradezco a ambos. Lo que pasa es que han tocado a su amigo, han tocado a su aliado, a su socio, que le permite hoy día, sacar algunos proyectos de ley. Tengo que reportar lo que se han fugado. En materia jurídica mal se hace con hablar. El señor Alan García está sujeto a la investigación dentro del Parlamento porque él sí tiene antejuicio. O sea, el Ministerio Público no le podría formular una sola denuncia en la actuación de su función. Así no tenga antejuicio. Entonces, eso es por antejuicio. Entonces, segundo, en temas de la inversión. Abogado, dime, ¿qué te dice el artículo 97 de la Constitución Política? ¿Se puede investigar o no se puede investigar? El 99 del 100, igual, y ahí te vas a dar cuenta que hay prerrogativas diferenciadas. Estás totalmente equivocado. Mire, hay un tema que para mí sí resulta digno precisar. ¿Por qué no simplemente el Hospital del Niño? Bueno, diferenciemos 2 cosas, pues. Hay un tema de inversiones, que es un tipo de gasto eventual y programado, y otro es el tema de gasto corrientes. Es el tema de gasto corrientes. Es más importante. ¿No? Entonces, el tema de gasto corrientes se maneja de otra manera y con otras partidas. Ha aumentado 700% la DINI. ¿Y por qué no le dan ese presupuesto al Hospital del Niño para abrirlo? Bueno, no tiene para pagar personal. No por gritar más uno puede decir que está en lo cierto. No por gritar más uno puede ser... ¿Cuánto tiempo están ustedes en este gobierno? 2 años. La verdad. El Hospital del Niño se ha abierto. No es una vergüenza que un hospital que requiere no es una vergüenza. Estamos implementando una política integral en materia de salud. Es la gran pregunta, que ya está hecho. Porque que no le dan presupuesto. El presidente de la Comisión de Presupuestos. Se le ha asignado se le ha asignado recursos para abrir el Hospital del Niño. Pero bueno, por ahí me han dicho que lo va a inaugurar a fin de mes. ¿Será cierto? Nosotros hemos participado, porque no es el equipamiento convencional, no es la pared, no es el equipo. Estamos hablando de toda una logística de prácticamente trabajadores especializados, los médicos especialistas, para que echen a andar toda una maquinaria de salud. Y eso significa gastos corrientes, mi querido Julio. Pero si 2 años te vas a demorar, va a acabar los 5 años de este presidente y no tiene la capacidad de gestión para abrir un hospital de niños. Y dijo, iba a abrir un hospital en cada provincia del Perú. Y así el discurso no sigas mintiendo, porque ya salió
el presidente de la República decir, bueno, en las provincias donde existen hospitales cercanos yo no voy a abrir en esa provincia? Cosas, pues. Dime, en los 2 años, ¿qué hospital ha construido? No ha construido ni uno en los 2 años, por favor. Pero bueno, no hay que de esa forma. Yo le voy a invitar otro día a hablar de la ejecución presupuestal, que es muy importante por sectores, por sectores y a nivel descentralizado. La población sabe, pasa por la avenida Javier Prado y el hospital del niño está cerrado, hermano, en 2 años. La estamos implementando en condiciones favorables al servicio del pueblo. Por eso, yo lo voy a invitar a hablar de la ejecución presupuestal y lo voy a traer acá. Queda comprometido acá. Voy a traer también a mi amigo, el congresista del PPC, del arequipeño Eguren, para que también comparta, porque él tiene pues un seguimiento mucho más estricto de la ejecución presupuestal por sectores. Así que sería interesante, además usted presidente de la comisión, que va a ser muy interesante. Yo voy a venir más con el tema más claro. Eso está bien. No sabía ese tema, pensé que era el tema. Pero bueno, no era el tema, pero igual creo que es importante haberlo abordado. Gracias, señores congresistas, por estar esta noche con nosotros. Por supuesto, cordialmente. Gracias, Julio, también, ¿no? Ahora, antes de irnos a la pausa, quiero decirles que tengo acá un comunicado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Según este comunicado dice que los internos, nota que hemos dado al principio del programa, internos no se han fugado durante diligencias judiciales. Dice la Corte Superior de Justicia de Lima, informa que hoy se desarrollaron de manera normal las diversas diligencias y audiencias programadas con internos por los juzgados y salas penales de la Corte en la sede judicial de penal de Lurigancho. Señala que en horas de la tarde se conoció de la fuga de 5 internos de la sede judicial ubicada en el referido centro penitenciario y que dicha fuga se produjo desde la carceleta policial ubicada en la sede. Finalmente, dice la Corte, debemos informar que la custodia de los internos que son trasladados desde un centro penitenciario a una diligencia judicial no está a cargo del juez ni de la seguridad del Poder Judicial. O sea, ¿de quién? Del INPE. Ya le sopló la pluma rapidito nomás la Corte del INPE, como siempre. Nos vamos a la pausa, pero al volver...